Identificamos las señales, creando interacciones responsables, Te mostramos lo asombroso de las voces del planeta. nuestra postura frente a la realidad que vive en nuestro hogar. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Hola, bienvenidos a Las Voces del Planeta. Estamos en nuestro cuarto episodio, Un camino hacia la sustentabilidad. Mi nombre es Claudia Gracida Álvarez, soy licenciada en Biología. Yo soy Said Orozco Vázquez, también soy biólogo y nuevamente estoy aquí con ustedes para hablar de este tema que seguramente les va a servir mucho para su día a día. Y yo soy Aldair Vázquez, licenciado en Biología, que igual estoy aquí compartiéndoles el tema. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando en este bonito día. Y hoy estaremos hablando precisamente sobre la sustentabilidad. Aldair, ¿qué entendemos por vida sustentable? Bueno, para iniciar, todas nuestras actividades humanas van a generar un impacto en la naturaleza y pues en su mayoría va a ser negativo. Pues nosotros como biólogos nos hemos dado cuenta que el rumbo hacia donde vamos no es el adecuado, pero estamos a tiempo de cambiarlo. Muchas de nuestras actividades pues consta en utilizar los recursos naturales de manera desmedida o entrar dentro del consumismo, que es un gran problema también, o no ser buenos administradores también de nuestros recursos naturales. Como ahorita tenemos prácticamente lo que queremos al alcance de nuestras manos, no vemos que quizá en algún futuro esto pues ya no va a ser así, ¿no? Que en unos años pues va a haber escasez de algún recurso, el maderable o agua, por lo mismo de que ahorita nuestra vida está basada en adquirir solamente productos que ya están procesados o productos que ya los tenemos con mayor acceso y con mayor facilidad, ¿no? Ok, sí, hablando ya acerca de esta vida sustentable, yo quiero mencionar acerca de la regla de las 3 R's. Posiblemente ya tuvieron un acercamiento de esta regla. Normalmente se dice regla o esta herramienta de las 3 R's. A veces la hemos escuchado en escuelas, en charlas de concientización ambiental y en muchos otros tipos de información que pudiéramos haber leído en algún periódico o incluso en la televisión. Se utiliza muchísimo en algunas épocas de campañas ambientales. Prácticamente la regla de las 3 R se refiere a 3 palabras o 3 acciones, lo cual es reducir, reutilizar y reciclar. En el caso de reducir, ¿a qué se refiere? Bueno, reducir especifica a disminuir el consumo o las compras que realizas, principalmente lo que no es indispensable. O sea, existen bastantes compras impulsivas que realizamos en el día a día, en productos alimenticios incluso que probablemente son malos a la salud y que no los debes de consumir. Entonces ese tipo de productos son buenos para reducir. Esa ropa que solamente utilizas en una sola ocasión, redúcela, porque si solamente la vas a ocupar en una ocasión, estás haciendo un sobreconsumo y que en este caso es irresponsable. También existen compras innecesarias, plásticas, como accesorios que a veces no llegas a utilizar, que se te llegan a perder, y todo este tipo de productos que realmente no son indispensables para una vida diaria. La siguiente R es la R de reutilizar. ¿A qué se refiere con reutilizar? Siempre utiliza y reutiliza tus productos, dale una segunda vida a estos productos. Cuando tú has tenido ese acercamiento con alguna tía de que esa playera que tuviste agarra y la hace pedacitos y la hace trapeador, pareciera algo ridículo, pero realmente le está dando una segunda vida a este producto y haciendo que este producto se aproveche al máximo. Esa sería una forma de reutilizar. Entonces, hay productos de segunda mano que siguen sirviendo muy bien, como las tecnologías. En el caso de la tercera R es reciclar, y esto pues es algo que siempre hemos escuchado, el reciclaje. El responsable de tus residuos eres tú. Las botellas que adquieres por compras de productos, los cartones, todo ese tipo de productos que sí permiten ser reciclados. Es importante que le demos ese proceso para poder ser reciclados, el aplanado de las cajas, el aplanado de las botellas, el llevar esos recipientes en estos centros de acopio
Y esas tres R's permiten tener una vida más sustentable: reducir, reutilizar y reciclar. Reduce lo que consume si no es necesario, reutiliza lo que puede tener una segunda vida y recicla lo que es necesario para que pueda tener también esa materia una segunda vida para un nuevo producto. Otro aspecto muy importante para poder llevar una vida sustentable es también apostar por un consumo más responsable, en donde las compras que nosotros hagamos sea de productos que realmente necesitamos. Muchas veces caemos en las compras por impulso, visitamos estas famosas tiendas en donde venden muchas cosas muy llamativas o productos generalmente de otros países como China, y generalmente estos productos pues son cosas que no nos hacen falta en la realidad y que las compramos porque las consideramos bonitas o curiosas en su momento, pero estos productos también tienen una huella ecológica y el que nosotros los adquiramos pues significa que se han explotado algunos recursos en donde no se han aprovechado de una forma responsable y de una forma sustentable. Incluso hay casos en donde se da una explotación también laboral de personas vulnerables, de niños, de mujeres. Entonces es importante que cada uno de los productos que nosotros adquirimos sean productos que realmente no tengan este impacto tan negativo, que sean productos de preferencia locales, que se produzcan aquí en nuestra región, en donde nos aseguremos de que el que se produzcan sea un proceso en donde se beneficia también la naturaleza, pero se le da un trato digno a las personas, en donde cada uno de estos artículos nos van a servir realmente para lo que lo necesitamos e incluso nos va a ayudar a llevar una vida con menos carga, porque a veces tener muchas cosas en nuestros hogares pues lo vuelve mucho más complicado para limpiar, acumulan polvo, generan a veces una mala imagen y vemos el montón de cosas ahí guardadas y decimos, no, está muy complicado limpiar esto, ¿no? De verdad, cuantas menos cosas tengamos, nos van a ayudar a llevar una vida mucho más ligera, nos van a facilitar también los procesos de limpieza en nuestras casas y sobre todo vamos a estar ayudando al ambiente porque cuanto menos consumamos, va a ser muchísimo mejor. Es muy importante que los productos que adquiramos sean productos locales. Aquí en la región de la Cuenca tenemos la fortuna de que se producen muchísimas cosas que no es necesario que adquiramos en centros comerciales o grandes cadenas transnacionales. Tenemos productos que vienen de la naturaleza, que son frescos, son naturales, son saludables también para nosotros, no son tan procesados, por ejemplo, algunos alimentos, y pues esto también va a ayudar a nuestra salud. Entonces es importante que busquemos algunos de estos productos. En la región pues hay muchísimos, ya sean alimentos, ya sean artesanías, ya sean ropa, ya sean zapatos, bordados, textiles y demás. Entonces seamos conscientes de que todos los productos tienen una huella, pero debemos de apostar por un consumo en donde cada uno de estos productos sean lo menos contaminante posible. Y igual no caer en la falsa propaganda que a veces se nos muestra, ¿no? La mayoría de las empresas para conseguir más ventas, ¿no? Caer en el greenwashing, el lavarse las manos, ¿no? Y darte un mensaje positivo en que están contribuyendo al medio ambiente o que tu compra va a ser de que la estás haciendo más sustentable o hacer que el consumidor consuma más. Entonces, como bien lo decías, hay que ser conscientes, hay que ser muy selectivos, diría yo, para en lo que compramos. También, pues, comprar lo necesario, no estar comprando en gran masa o compras locas, compras rápidas, porque a lo mejor y sí, las ofertas están buenas, pero sí ser conscientes de qué es lo que realmente necesitamos o solamente lo vamos a tener guardado, como bien dices, porque también eso genera otros ciertos problemas, ¿no? Como el que se metan animales que no deseamos, pequeños, pues ya sean roedores o animales ponzoñosos que pues para muchos son desagradables. Entonces sí es bueno que, como lo vuelvo a recargar, ser selectivos, buscar estas compras responsables, consumo responsable, que es lo de la pregunta, y pues ser igual un poco críticos con las empresas que nosotros vamos a adquirir sus productos. Si realmente
su elaboración está contribuyendo al medio ambiente o solamente te están engañando mientras que debajo de la mesa hay algo chuequito, ¿no? Algo que no, que no va. Sí, que casualmente lo que comentas siempre son las marcas más grandes, ¿no? Las que se ponen esa insignia de que, oye, yo sí estoy haciendo esto sustentable, oye, yo sí estoy haciendo este producto un correcto reciclaje, o estoy haciendo explotación de mantos acuíferos, pero también según hago proyectos de captación de agua o financio a asociaciones. Entonces, sí es importante filtrar esa información que comenta el compañero Aldair. Y bueno, ahora hablaremos sobre otro tema también importante que es el transporte sostenible, ya que pues la movilidad o el trasladarse de un lugar a otro pues es una actividad pues cotidiana, ¿no? Y que cuando se empiezan a desarrollar las grandes urbes ya es más difícil llegar de un punto a otro, es más cansado. Entonces la necesidad más que nada de llegar a estos puntos con rapidez, pero como pues el tema es la sustentabilidad, ver las maneras más favorables para el medio ambiente, en las que nuestra huella ecológica sea lo más mínima posible, siendo pues responsables ante todo. Y pues sí hay muchas opciones, ¿no? En este sentido, como por ejemplo, si no vas a un lugar muy distante o muy lejos, pues tienes la opción de ir en una bicicleta o a lo mejor ir caminando, porque a lo mejor si vas tú solo, pues el llevar un carro, ¿no? Para una persona sí sería un poco pues ilógico, ¿no? Ya por el consumo de combustible que pues también te genera un gasto extra a tu bolsillo. Entonces, evitar más que nada eso, el utilizar un automóvil si nada más va solamente una persona en él, o igual puedes optar por utilizar el transporte público, que también es una forma un poco pues más saludable para el medio ambiente, ¿no? Más porque pues el consumo es menos a estar teniendo varios autos en la carretera, que igual el ruido también genera cierto impacto en el ambiente, ¿no? Más que nada en las aves o en otros animales que estén cerca. También en las grandes ciudades pues ya ha habido pues cierta mejora en el servicio de transporte, como son el uso del tren. Bueno, el metro, perdón. El metro es otra medida también muy utilizada para las grandes ciudades por lo mismo del grande desplazamiento y también es porque es un poco más económico. Entonces, sí sugeriría que si nada más eres tú o dos personas, quizá utilizar el metro sea una buena opción para esto. Pero si se puede evitar, mucho que mejor. O también pues salir más que nada con una bicicleta, con unos patines a los lugares más cercanos, ¿no? Igual hablando sobre el consumo responsable, también el transporte de los productos es lo que genera más esta huella, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, recalcar el usar o más que nada comprar los productos locales porque el transporte va a ser mínimo. Como bien se mencionó aquí en la cuenca, tenemos a muchos productores, es una zona muy trabajadora, muy productiva, entonces sí podemos encontrar de todos, como por ejemplo, pues en la cuestión de alimentos, tenemos pues muchos productos que aquí se producen, el plátano, o también en cuestiones de carne, pues el pescado también hay que se empieza a implementar lo que es la acuicultura, entonces es ya un poco más favorable con el medio ambiente. Entonces es mejor optar por eso. Igual porque tenemos en grandes centros comerciales también muchos de los productos que podemos encontrar en un mercado los tenemos ahí, pero los tienen también empaquetados, ¿no? Entonces frutas que ya tienen su propia cáscara para protección, los encuentras en un envase, ¿no? Envueltos en ciertos empaques que pues no deberían, ¿no? La naturaleza es sabia, la naturaleza fue diseñada pues para poder pues aguantar ciertos periodos, entonces lo más saludable y lo mejor para el medio ambiente pues siempre sería el consumir local y pues en este sentido también el transportarte de una manera más, en cierto punto más económica, pero también más amigable con el medio ambiente. Sí, también aprovechando que estamos hablando sobre el consumo responsable, aquí en la región hay muchas comunidades que tienen una modalidad de conservación, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, en donde han optado por, o más bien han decidido cuidar las selvas con las que cuentan y han optado por cambiar muchos de sus procesos a procesos más sustentables. Hay productos como la miel, el café, el cacao, algunos aceites, etcétera, que precisamente ayudan a que los productores, en vez de explotar la selva,
mejor generen algún producto que es realmente sustentable, y estos productos nosotros al consumirlos estaríamos apoyando directamente a estos productores, y eso garantizaría que estas selvas se sigan cuidando y protegiendo. Afortunadamente, pues tenemos muchos recursos en la región, y gracias a que la gente de las comunidades tienen esta conciencia de conservar, aquí en la ciudad de Tuxtepec recibimos muchos servicios ambientales como lo son el aire limpio, tenemos todavía una gran cantidad de agua, podemos encontrar mucha cantidad de alimentos. Entonces, aquí nosotros como ciudadanos o habitantes de la zona centro de Tuxtepec, pues lo mejor que podemos hacer es optar por consumir estos productos que están apoyando directamente a la conservación. Sí, ese tema es muy abundante y quisiera recalcar esa conciencia que tenemos que sembrar en nosotros, de que comentan ustedes del transporte sostenible, del consumo local, y más que nada también tienen que dimensionar que no tan solo sí tienen que consumir local, pero tienen que dejar de consumir lo importado. También eliminen esas compras donde un salmón de Alaska, para traerlo aquí, tiene que gastar cierto combustible, donde alguna fruta exótica producida en otro lugar tiene que ser importada al país, y esa huella ecológica que tiene esa huella para su producción es enorme. Entonces no tendría sentido que consumas local, que apoyes a estos proyectos que realmente son impresionantes y que hoy en día, gracias a muchos proyectos que se establecen aquí en la región, y no solo en la región en la que nos encontramos, sino en el país, se tienen estas producciones sustentables. No solo es consumirles, es elimina esos productos importados, todas esas, esos jamones españoles, todos esos curados. Entiendo que son deliciosos, entiendo que hay recetas que no son iguales sin esos productos, pero también aquí tenemos que tropicalizar los platillos. Los restaurantes, si hay alguien que tiene un restaurante o alguien que nos está escuchando que tenga algún comercio de este tipo gastronómico, sería interesante que los platillos que realizaran fueran creados con su autoría, con productos de la región, que no tengan que importar estos productos que son muy costosos además, y que en vez de apoyar el comercio exterior, apoyas el comercio interior y conservas a la selva al mismo tiempo. Sí. Bueno, hablando sobre las exportaciones y sobre las compras compulsivas, podríamos mencionar sobre estas plataformas, ¿no?, de venta de productos en línea, que a veces, si bien sí es útil y encontramos productos que quizá no los tenemos pues cerca por distintas razones, es importante saber que pues el hecho de que te van a enviar un producto, pues va a haber una quema, ¿no? Quema de combustible, que también no es favorable para el medio ambiente, ¿no? El hecho de que solamente se transporte pues solo un material a cierta región ya atravesó por muchos kilómetros que fueron contaminando y fueron agregándole un poco más de huella a este producto. Entonces, si puedes igual eliminar estas compras compulsivas, por así decirlo, porque pues muchas veces es como de que se vuelve adictivo, ¿no? Ujú. El hecho de que tienes pues buenas ofertas, buenos productos, los tienes todo ahí, lo que puedas encontrar, y entonces estás compre, ¿no? Entonces siempre te estás llenando también de productos, y también estás pues generando este impacto en el ambiente. Entonces sería como recomendación, si bien hay un producto que realmente lo necesitas y que no lo encuentras en tu comunidad, pero que te va a servir a ti por trabajo o por algo en tu vida cotidiana, pues está bien. O sea, no estamos tan peleados en este sentido, pero igual limitarnos, ¿no? A que a lo mejor puede haber algunas opciones cerca en tu comunidad que puedan reemplazar a este producto exportado. Y como bien lo dijiste, ¿no? Tropicalizar a vez los platillos, a lo mejor encontrar ciertas opciones en ropa o en algunos otros materiales, ¿no? Así es. En el tema del transporte sostenible también es importante recalcar que debemos de buscar mejorar nuestra cultura ambiental, porque a veces el uso de la bicicleta, más que el tema de que pues sea cansado, es muchas veces el miedo a que no nos respeten los automovilistas, ¿no? Entonces también una forma en la que nosotros podemos apoyar el ambiente es precisamente respetando a todas las personas que han optado por transportes más sostenibles como la bicicleta, que es uno de los mejores transportes que puede existir. Si ves a un ciclista,
pues dale su espacio, respeta la distancia que necesita para poder circular. Y también como ciudadanos, pues es importante que pidamos a nuestras autoridades que contemplen vías que sean también para este uso, ¿no? Para el uso de la bicicleta. Tuxtepec es una ciudad muy pequeña que estoy segura de que en bici la recorremos en unos 10, 15 minutos a lo mucho, pero el tráfico, muchas otras cuestiones, pues nos impiden a veces utilizar este medio. Pero también como sociedad, pues debemos de apostarle a mejorar estos servicios y optar por también ir utilizando mucho más este medio de transporte. Sí, y hablando del transporte, creo que sería buena idea conectar ese tema con lo de las energías, porque al final de cuentas, si estamos hablando de transporte sostenible, hablamos de la quema de combustibles y todo esto que se requiere para el transporte de las personas y de los productos que consumimos. A veces es muy difícil mencionar algo acerca de las energías, porque lo de las energías no está normalmente, la gente no está tan familiarizado con ello y la población no está tan inmiscuida en ese tema porque le es complicado el tener alguna influencia en las energías. Pero es importante que sepamos cuáles son las energías renovables y qué podemos hacer para seguir ocupándolas. Entonces, bueno, como tal, ¿qué es una energía renovable? Bueno, una energía renovable es algo que no se va a acabar, una energía que no va a tener fin y que no aprovecha algo que se va a terminar. En este caso, ¿qué recursos tenemos renovables? Obviamente tenemos el aire constantemente lo tenemos. Bueno, por lo menos hasta el momento todavía tenemos aire y quiero pensar que va a seguir existiendo porque el aire no significa oxígeno, sino simplemente aire, lo que es esa energía de movimiento de estos gases volátiles. Aparte del aire tenemos la luz solar, esa es constante, esa es una energía que siempre vamos a tener y que, como sabemos, estos rayos UV pues al final son energía que se puede transformar en una energía acumulable y aprovechable. Tenemos el agua, pero no el agua como un recurso para subsistencia, sino como el movimiento de esta para impulsar turbinas y generar esta energía. También tenemos muchas otras formas, como en el caso de mareas y biomasas, que esas son cosas ya muy específicas que pues sería mejor retomarlo en otra situación y ahorita seguiremos hablando de las renovables más básicas, que como mencioné es viento, la luz solar y el agua. Bueno, como ya mencionaba, son recursos que no se van a acabar, que podemos aprovechar y que de verdad vienen a competir con todas las otras energías que normalmente se habían estado ocupando. Por lo menos en México sí existen bastante plantas hidroeléctricas que son las que permiten aprovechar este flujo del agua para hacer energía. Pero aún así han existido muchas empresas que se dedican a hacer quema de carbono para la producción de la energía. Entonces no se imaginan la cantidad de CO2 que se producen al realizar y al producir esta energía. No es tan sustentable que digamos. Tenemos muchas energías renovables en la actualidad y que de verdad sería muy interesante ocuparlas, pero cabe aclarar, las energías renovables no son al 100% buenas, porque para tú poder tener esa energía renovable en muchas ocasiones debes de hacer procedimientos previos para su aprovechamiento, como que pues deforestaciones en muchas ocasiones. Estas hélices de producción de energía eólica necesitan algún lugar en el cual se van a establecer y lamentablemente en algunos proyectos no tan sustentables, donde se quiere hacer energías renovables pero no se piensa muy bien cómo hacerlo, existen estas deforestaciones o estas afectaciones a estos ecosistemas en los que normalmente se establecen, porque casualmente estos vientos fuertes no se encuentran en las ciudades, se encuentran en algunas partes altas donde hay ecosistemas de importancia. Entonces es ahí donde nosotros podemos involucrarnos en esta necesidad de energías. ¿Por qué? Porque nosotros no somos las comisiones que se dedican a la producción energética, pero sí somos los que votamos, los que vamos a las urnas y decidimos quién es el que va a decidir la producción de estas energías. Somos los que nos podemos quejar ante estos proyectos que a veces son sustentables, pero no del todo porque no planean bien el establecimiento. Por lo menos aquí en la región de la Cuenca estuvo la famosa realización de muchas presas. Bueno, para estas presas pues se tienen que desviar cauces y estos cauces al momento de crear la presa pues hay elevación de agua y esta elevación de agua cambia drásticamente estos ecosistemas.
hay pérdida de vegetación por inundación, hay pérdida de interconexión de fragmentos de selva y todo esto se viene afectando por esta necesidad de las energías renovables, que al final del día sí es indispensable tenerlas, pero no de una forma tan apresurada y con procedimientos tan drásticos. Estamos abordando las energías de una forma superficial porque, como les decía, la única forma en la que nosotros podemos establecer alguna conexión con esto es mediante la decisión de nuestros gobernantes. Y además de eso, existen muchas formas, obviamente dependiendo de la economía de cada quien, pero existen muchas formas de aprovechar esta energía sin la necesidad de tener alguna intervención de alguna comisión. Existen celdas fotovoltaicas, en el caso de hay muchos ranchos aquí en la región que tienen estos paneles para producir energía en áreas muy lejanas de donde tuvieran alguna conexión o alguna fuente energética. Entonces, estas ideas son muy buenas, no son tan revolucionarias porque ya existen desde hace tiempo, pero creo que sí debemos de apostar a ellas si es que tú tienes ese acercamiento o esa posibilidad de utilizar esas energías. Yo creo que aquí en el país ya tenemos muchas agencias que te ayudan y te capacitan para la compra de estos productos y para que tú puedas aprovecharlas. Sí, también es importante que se busquen otras alternativas y la gran ventaja es que actualmente la tecnología está en constante avance y hay incluso energía que se genera a través de procesos bioquímicos como que las plantas, por ejemplo, en donde puedes encender un foco o una lámpara con seres vivos como una planta. Entonces, todas estas tecnologías pues son muy raras actualmente todavía, pero están empezando a tener cierto auge y es muy probable que en un futuro podamos obtener energías muchísimo más limpias, que sean más renovables todavía y que ayuden más todavía al medio ambiente. Sí, retomando un poco sobre los impactos que tienen las energías en el mundo, pues si bien toda acción que hace el humano siempre pues repercute, ¿no? Ya sea un cambio positivo o negativo en el ambiente. Hablando de, bueno, si ya mencionaste un poco sobre las hidroeléctricas y también un poco sobre las deforestaciones, pero también podríamos hablar cómo las plantas eólicas también generan cierto impacto en el comportamiento de las aves, porque en Oaxaca tenemos a la Ventosa, donde hay muchas turbinas eólicas, entonces como hay una corriente muy grande, muchas de las aves aprovechan esas corrientes para sus migraciones, pero al toparse con estas hélices, entonces llegan a haber pues ciertos accidentes, ¿no? Con las aves. Entonces, sí el gobierno y sí algunas instituciones privadas o empresas privadas se dedican un poco al monitoreo de estas aves para ver y evaluar los impactos que tienen, pero igual muchas otras energías renovables en su construcción también generan impactos. Por ejemplo, en la desviación de los ríos, pues también eso genera que los animales también cambien su distribución por la búsqueda de agua, por lo mismo de que ya no corre o ya no fluye el agua de la misma manera. Igual nosotros como ciudadanos podríamos también tomar o formar parte del uso de estas energías al consumir o al reducir más que nada nuestro consumo. Muchas de las veces lo que se comete es que se encienden muchas luces en las casas y no todas se están ocupando. O las dejamos o nos vamos y dejamos muchas luces prendidas y igual, ¿no? Entonces, lo recomendable sería solamente utilizar lo que es las luces que vamos a ocupar. O igual una opción podría ser utilizar estas lámparas o estos focos que captan el movimiento o en el caso de algunos pues focos dentro del interior de la casa o utilizar focos que se apagan y encienden. Entonces, eso también podría ayudar en la cuestión de la noche y para disminuir un poco menos el gasto de energía, que es lo que obliga muchas de las veces a buscar más fuentes de energía por el consumo excesivo y desmedido de nosotros como ciudadanos. Entonces, no solamente participar en el aspecto político, sino también en el consumo. Así es, otro punto que es importante mencionar es la cuestión de las construcciones. A veces pensamos que el único y el mejor material que existe para construir alguna casa, algún edificio, oficina y demás, pues es el concreto.
Estamos muy acostumbrados en las ciudades a llenar de concreto todo y pensamos que eso es desarrollo. Pero hay muchos otros materiales que son más amigables con el ambiente, que tienen otras propiedades como que son más flexibles, más frescos, también mucho más económicos, con los que podemos hacer estas construcciones, por ejemplo, una casa, ¿no? En vez de hacerla toda de cemento o de utilizar solamente láminas o poner losa en las casas, pues podemos optar por productos como el bambú, la madera que venga de áreas que son en donde se produce de forma sustentable. Podemos optar por techos de palma, por ejemplo, que afortunadamente todavía se ve mucho por aquí en la región, que son muy frescas, son más económicas. También sirven para que habiten algunas otras especies pequeñas. Tienen muchos beneficios. Entonces, es también esta transición de dejar un poco a un lado estos productos que queremos que duren para siempre, pero la realidad es que una casa no se ocupa para siempre. A veces queremos hacer modificaciones y ya no podemos porque ya está toda de cemento y pues nos sale mucho más caro modificarla, ¿no? A que si se hubiera construido con bambú o con madera, pues todavía podemos hacer algunos cambios, ¿no? O si hay la necesidad de mudarnos de ciudad, pues esa casa se puede llegar a perder incluso. La vida de un ser humano es muy corta en esta tierra y muchos de los productos que utilizamos son para cientos o incluso pueden llegar hasta miles de años. Entonces, es importante que también pensemos en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cuánto tiempo me va a servir? ¿Es de verdad muy necesario que sea algo que dure cientos de años? Es importante también que optemos cuando tengamos la posibilidad de poder diseñar nuestros hogares por algunos de estos productos. Sí, en ese tema de las construcciones y todas estas prácticas de elaboración de casas y todo esto, también pues existe la posibilidad de que no tenías esta información a la mano en su momento y construiste tu casa, ya tienes tu casa de concreto, pero ¿qué puedes hacer? Existen ya alternativas para hacer sustentable esa casa de concreto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer si ya todo es de concreto? Pues ese concreto en la parte superior puedes hacer algunas actividades que pueden permitir eliminar ese efecto de isla de calor que generan las ciudades. O sea, no es lo mismo la temperatura en un concreto que en un pasto o en un bosque, obviamente. ¿Por qué? Porque estas plantas sí regulan la temperatura de estos suelos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues un techado verde. Inviertes un poco más en mejorar tu techo, le pones un impermeabilizante y con eso ya puedes evitar que si colocas alguna maceta o alguna estructura para una jardinera, ya no tienes esa filtración por debajo de tu casa. Entonces inviertes en eso nada más y puedes construir de los materiales que tú quieras. O sea, un cajón de madera con tierra bien abonada y la puedes utilizar para hacer un huerto urbano en la parte superior de tu tejado. No quieres preocuparte por el mantenimiento de una planta, no tienes el tiempo. Bueno, utilizas plantas que sean resistentes al sol, que no requieran tantas atenciones como un riego constante o una poda constante. Entonces, ya teniendo tu casa de concreto, la puedes hacer sustentable con estos tejados verdes, con producciones urbanas, con jardines en los techos y la temperatura de tu casa va a disminuir drásticamente y ahí es donde puedes reducir el consumo energético por todas estos aparatos de enfriamiento de ambientales como son los aires acondicionados. Entonces reduces el consumo energético y además de eso tienes esa forma de tener una conexión con la naturaleza, que siempre lo mencionamos. Esa conexión con la naturaleza es importante para tú crear esas conexiones, para entender cómo funcionan estos organismos y por qué son importantes. Sí, y en las ciudades también se tiene que apostar por banquetas y también por calles en donde podamos encontrar más plantas. La verdad es que las plantas son organismos muy nobles que nos generan muchos beneficios. Si tienen la oportunidad de sembrar un árbol en la banqueta de sus casas, háganlo, porque a nadie nos gusta salir a las 12 del día a caminar porque el sol pues está muy fuerte. Y estos árboles, además de refrescar nuestro entorno, también brindan hogar, refugio y alimento para muchas otras especies. Entonces tenemos que entender que no somos la única especie en este planeta, tenemos que aprender a coexistir con las demás y también que todas nuestras acciones busquemos que sean lo más favorable posible para todos.
Bueno, como se ha visto en todos los capítulos, siempre tenemos recomendaciones para ustedes, para que de igual manera sigan nutriendo la información que les damos y también para que lo vean desde un punto un poco más relajado, por así decirlo, y puedan pasar pues un grato agradable con su familia. En esta ocasión les traemos la película de Wall-E, que les habla un poquito de lo que pasaría si nosotros como consumidores, como humanos, no dejamos o más bien somos irresponsables con nuestros recursos, ¿no? La película, a lo mejor ya muchos la vieron, pero pues para los que no, una pequeña sinopsis, pues habla sobre esto, ¿no? Los humanos tuvimos que dejar la Tierra porque hay ya demasiada basura, ya no hay recursos naturales como antes, entonces ya no se pueden satisfacer las mismas necesidades, ¿no? Entonces va a la búsqueda de buscar nuevos planetas que no se aleja tanto de la realidad porque actualmente también en cuanto a las investigaciones en el espacio de varias empresas buscan eso, ¿no? El viajar a otros lugares y generar ahí una nueva civilización, ¿no? Pero pues tenemos que ser conscientes de que aún estamos en este planeta y todavía lo podemos rescatar. Entonces la recomendación sería esa, vean Wall-E con su familia, con sus hijos y pues sean un poco reflexivos también con esta película, el mensaje que les trata de dar. Sí, y ya hablando de una recomendación un poquito menos llamativa, se podría decir, pero muy, muy importante y es una herramienta muy, muy buena que pudieran utilizar. Es una calculadora de huella ecológica. En este caso es realizada por una network que se llama Global Footprint. Entonces ellos realizaron esta plataforma en donde tú puedes ir calculando la huella ecológica que tú ejerces en tu día a día y en tu vida. Entonces, entras a la página, les decía, es Footprint Calculator en inglés, lo pueden buscar así o calculadora de huella ecológica, debe de ser un logo así en forma de un piecito y una hoja así como que una composición en ese logo. Y este calculador empieza dando el primer paso, así como lo menciona, y te manda como a un quiz o a unas preguntas que debes de ir resolviendo poco a poco, donde te pregunta algunas cosas para poder calcular cuál es tu huella ecológica. Bueno, te pregunta, por ejemplo, qué consumes, con qué regularidad consumes carne, porque por si no lo sabían, el consumo de carne tiene una huella ecológica muy grande en el caso de las carnes rojas. Bueno, eso ya sería para otro tema. Y también habla de qué tanto utilizas el automóvil, si lo utilizas para una sola persona, qué tanto consumes de energía y todas estas preguntas que van relacionadas a todo lo que hablamos. Entonces, esta plataforma va calculando todo eso hasta que termina las preguntas. Te manda tu huella ecológica. Hace un ejemplo de cuántas tierras te necesitarían si todas las personas consumieran lo que tú consumes. Existen cifras de que en la actualidad la población consume tanto que se requerirían números como de 3.7 planetas Tierra. Entonces es impresionante la cantidad de huella ecológica que dejamos por nuestro consumo irresponsable. Sería muy interesante que lo hicieran y que compartieran con sus amigos esta calculadora de huella ecológica para que hicieran conciencia. Es un buen ejercicio de conciencia para saber cómo estás en tus hábitos sustentables. Para concluir este tema, a mí me gustaría recalcar el hecho de que cada una de nuestras acciones tiene algún efecto. Algunos son positivos, en su mayoría son negativos, pero podemos reducir en gran medida estos efectos si nos volvemos más responsables sobre el consumo de cada uno de nuestros productos. La invitación nuevamente es que cuando vayan a comprar algún producto, analicen si realmente lo necesitan y si es muy necesario, pues busquen la alternativa o la opción más amigable con el ambiente que puedan. De preferencia, que sean productos locales. Y si tienen la oportunidad de consumir algún producto de algún área destinada voluntariamente a la conservación, sería muchísimo mejor. Sí, como bien lo dijiste, el consumo local es lo que pues ayudaría a reducir mucho el impacto que nosotros generamos en el medio ambiente. Entonces, esa sería una de las mejores recomendaciones que les podríamos dar a ustedes para evitar también pues el uso de combustibles fósiles, que es lo que más se ocupa en la actualidad en nuestra economía básicamente. Entonces, pues sería eso, también más que nada ser responsables con todo lo que nosotros adquirimos y también en lo que utilizamos. Como ya se habló sobre las energías, entonces disminuir nuestro consumo de electricidad en cuanto a lo que utilizamos, no comprar desmedidamente
y pues ser conscientes de que pues nuestra huella está impactando mucho al planeta, y si queremos dejarle un buen futuro a las nuevas generaciones, a los hijos, si tienes algún hijo y quieres que ellos sigan disfrutando de los beneficios de la naturaleza, entonces hay que enseñarles también a ser responsables, ¿no? Y también optar por esa divulgación con vecinos, o con otros niños más pequeños, también enseñarles el cuidar el medio ambiente, ¿no? El que ellos no sean como nosotros en el sentido de estar comprando todo o estar siendo irresponsables, ¿no? Porque a lo mejor y sí lo tenemos ahorita, pero en un futuro quizá no. Entonces, esa sería la recomendación de mi parte. Sí, en mi caso como conclusión prácticamente es parte de lo mismo que hemos estado mencionando, pero sí quiero hacer esa reflexión de que sería interesante o tal vez incluso bueno para tu bolsillo que cuando estés a punto de realizar una compra veas ese objeto y digas, ¿realmente lo necesito? ¿Para qué lo estoy comprando? O sea, ¿realmente me sirve algo como herramienta, como algún producto para una buena alimentación? Tengo otra opción al lado en en esta misma tienda, en este mismo lugar para comprarlo. Si no lo tienes, en algún momento lo tendrás y sería importante que voltearas a ver a esas tiendas o a esos comercios locales que realmente venden esos productos que sí son de la región, que sí apoyan a la economía del lugar. Yo creo que no es necesario que compres un celular cada año. Siempre el marketing está en todos lados, en tu celular, en las computadoras, en la televisión. Es parte de el mundo actual. No seas víctima de estos comerciales. No creas que tener un celular nuevo cada año de una marca muy famosa te va a dar algún estatus. Eso no es riqueza, eso es llenar vacíos hasta cierto punto. Si en tu trabajo se requiere el renovar herramientas, está bien, renueva las herramientas digitales, pero dale una segunda vida. Recuerden reutilizar, la segunda R. Dale una segunda vida, regálaselo a alguien que lo necesite, que tal vez tenía planeado comprar uno nuevo. Bueno, dale una segunda vida. Siempre, siempre que vayas a realizar una compra, ten esa conciencia de saber si lo necesitas, saber si va a ser útil. Como conclusión, no caigamos en el marketing, creemos hábitos de consumo sustentable y disfrutemos de lo que prácticamente es más barato, más sustentable y más saludable en el país, en la región y en donde te encuentras. Ya para concluir, queremos mencionar las plataformas donde nos pueden encontrar. Actualmente tenemos una página de Facebook de las Voces del Planeta. Estamos metiendo ahí algunos clips de los capítulos pasados para que tengan una retroalimentación de algunas frases muy importantes. Igual tenemos ahí los links que redireccionan a la plataforma de streaming, y también tenemos la página de Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos, que es una asociación civil a la cual pertenecemos, y también tenemos diversos proyectos muy importantes que les pudiera interesar. También estamos trabajando con el programa de Aves Urbanas Tustepec, tenemos algunos proyectos ahí de grupos de avistamientos de aves muy interesantes. También tenemos la página de la Bitácora del Biólogo del compañero Aldair. Es una página que, como ya se ha mencionado, tiene información muy interesante con algunos datos de biología muy digeribles y que cualquiera los pudiera observar e incluso entretenerse bastante con el contenido. Y en mi caso tengo un Instagram de fotografía. En lo personal, la fotografía me interesa muchísimo como divulgación de la conciencia, de la diversidad de especies y el mantenimiento de estas. Y ahí pueden entrar en Instagram como @said_orozco y pueden observar fauna de la región en la que nos encontramos, que es la región de la Cuenca del Papaloapan, región de la Chinantla, y alguna que otra foto de otro lugar con algunos datos característicos de las especies que pueden observar. Y bueno, así llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y recuerden, yo soy Claudia. Yo soy Aldair. Y yo soy Said. Y estás escuchando Las Voces del Planeta.